Hola, soy tu profesor de matemáticas de todosobresaliente.com y en este vídeo vamos a empezar a tratar el tema de las derivadas, ¿vale? Vamos a empezar con las derivadas de funciones básicas, pero antes de eso explicar un poquito qué es una derivada. Tengo que decir que los libros normalmente antes de empezar a hacer derivadas se meten en una explicación muy profunda. Hablan de tasa de variación media, tasa de variación instantánea, la definición de derivada como límite, te lo van justificando demasiado. Cosa que a mí me parece un poco absurda, ya que no sabemos lo que es una derivada, no me empezado a hacerlo nunca y te meten demasiado profundidad en el conceptual, ¿vale? Entonces yo voy a explicar, os voy a decir simplemente lo básico que tenéis que saber, tenéis que empezar a comprender para empezar a hacer derivadas. Y una vez que sepamos más o menos hacer derivadas, entramos más profundamente en el concepto de hacer derivadas, en el concepto, para qué sirve, qué es hacer una derivada, ¿vale? Bueno, lo primero que tenéis que entender, ¿qué es una derivada? Una derivada es una operación que se realiza sobre una función. Igual que si yo hago la raíz cuadrada de 16, eso es la raíz cuadrada de un número. ¿Cuál es el resultado de la raíz cuadrada de un número? Es otro número. Es otro número que mantiene una relación con el primero, ¿vale? La raíz cuadrada aplica una operación, aplica una correspondencia y me devuelve otro número, ¿vale? Una función, la derivada de una función es lo mismo. Si yo tengo una función f de x, por ejemplo, que es x al cuadrado, por poner algo, pues la derivada de esta función es otra función que mantiene una relación con la primera, ¿vale? Una relación me da una serie de información que ya veremos, como he dicho, en vídeos siguientes, ¿vale? Ahora simplemente vamos a estudiar las reglas básicas de derivación. Es decir, si yo tengo esta función que es f de x, que es x al cuadrado, quiero calcular su derivada. Su derivada normalmente se nombra así, la derivada de f de x con respecto a x. O para simplificar, la mayoría de las veces se escribe simplemente así, f' de x, ¿vale? Se marca una comita y eso se le llama f' y también se lee la derivada de x. Pues en este caso, la derivada sería simplemente 2x, que ahora explicaré por qué 2x y cómo se llega a eso. El caso es que cuando me dan una función, me piden que calcule la derivada de esa función, por la derivada de esa función es otra función que tiene una serie de propiedades que me dan información de la función original, ¿vale? Y a su vez que sigue una serie de reglas para llegar a cuánto vale esa función. Pues esas reglas es lo que vamos a ir viendo. Esas reglas se aprenden empezando a derivar las funciones más sencillas y luego viendo cómo se van combinando las reglas cuando las funciones se van complicando, ¿vale? Por eso vamos a empezar en este vídeo con la derivada de funciones básicas. Bueno, cuando estudiamos las derivadas normalmente lo que nos dan es una tabla de derivadas, ¿vale? Una tabla donde aparece los distintos tipos de funciones que hay y cuál es la fórmula, cuál es su derivada, ¿vale? Eso es lo que vamos a ir viendo. La fórmula que hay que aplicar en cada caso, en cada función. La primera y más básica que función vamos a encontrar es una constante, k. ¿Cuál es la derivada de una constante? La derivada de una constante es siempre 0. Ya que la derivada, esto de interpretación de la derivada, qué significa y tal, la derivada nos habla siempre de la variación de la función. Es decir, la derivada nos habla de cómo varía esta función. Si esta función es una constante, significa que no varía, significa que siempre vale lo mismo. ¿Cómo es su variación? Su variación es 0, su derivada es 0. Lógicamente, si la derivada habla de variación y no hay variación, pues la derivada vale 0. Eso es una fórmula que no lo sabemos, ya está, ¿vale? Por ejemplo, si me dice un ejercicio, me dice f de x es igual a 8. ¿Cuánto vale su derivada? Pues la derivada es 0. Si me dice un ejercicio, f de x es menos 15. Menos 15. ¿Cuánto es su derivada? Pues su derivada es 0. Y así con cualquier número que pongas, ¿vale? Si la función f de x es una constante, es decir, es un número, no es x al cuadrado, ni x al cubo, ni raíz de x, no hay x por ningún lado, es un número, una constante. ¿Cuál es su derivada? Pues 0, ¿vale? Este es el tipo más básico, la derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Vamos con el siguiente tipo. El siguiente tipo de derivada básica, de función básica, es una potencia. Cuando tenemos x elevado a n, un número que sea, x al cuadrado, x al cubo, x a lo que sea, ¿vale? ¿Cómo es la derivada cuando tenemos x elevado a algo? Pues es ese exponente, lo ponemos delante multiplicando y elevamos a n-1. Es decir, el exponente que teníamos lo ponemos aquí multiplicando y al que teníamos le quitamos 1, ¿vale? Es muy fácil. Por ejemplo, si f de x es x al cubo, ¿cuánto es la derivada? Pues es este 3, lo pasamos delante. 3 por x y ahora el 3 le quitamos 1. 3x al cuadrado, ¿vale?
Si tuviéramos f de x es igual a x elevado a 5, pues la derivada, ¿cuánto sería? Pues sería el 5 pasa adelante, 5x y le restamos 1, 5x a la cuarta, ¿vale? Con exponentes negativos también funciona. Si f de x es x elevado a menos 3, por ejemplo, pues ¿cómo sería la derivada? Pues la derivada sería menos 3, porque el menos 3 pasa adelante, y luego le restamos 1, y menos 3 menos 1 es menos 4, sería x elevado a menos 4, ¿vale? Tanto con exponente negativo o positivo es la misma fórmula, el exponente lo pasamos delante, si tiene el signo negativo, pues con signo negativo, y al exponente que teníamos le restamos 1, ¿vale? Así es como hacemos la derivada de una potencia. Seguimos con el siguiente tipo de función que vamos a ver. Hemos visto la potencia, vamos a ver también la raíz de x, ¿vale? ¿Cómo sería, si mi función es raíz de x, cómo sería la derivada de la raíz de x, ¿vale? Esto tiene su fórmula, que es 1 partido de 2 raíz de x, ¿vale? Aunque yo, como estudiante, seguí una regla que creo que me ha ido bastante bien, y es intentar aprenderme de memoria las menos cosas posibles. Si puedo deducir o puedo entender por qué o de dónde sale algo, será mucho más difícil que se me olvide que si simplemente me aprendo la fórmula. Y entonces la manera de recordar de dónde sale la fórmula de la derivada de la raíz es jugar con los exponentes fraccionarios. O sea, si me acuerdo de esta fórmula, que es muy fácil, ¿vale? De cuando hago la derivada de una potencia que es echar para adelante el exponente, puedo pensar esto. Si yo tengo una función f de x, que es la raíz de x, puedo expresarla como x elevado a un medio. Os recuerdo que una raíz, la que sea, se puede expresar como un exponente fraccionario. Aquí, arriba, en la fracción de arriba se pone el exponente que lleva la x dentro, que en este caso, como no lleva nada, es un 1. Y aquí abajo se pone el exponente de la raíz, que si no me dicen nada, raíz cuadrada es como si fuera raíz exponente 2, ¿vale? Entonces la raíz de x es lo mismo que x elevado a un medio. Y ahora si me dicen cuánto vale la derivada de x, pues aplico la fórmula esta que ya sabía, que es echar el exponente delante, pongo un medio por la x elevado a un medio menos 1, ¿vale? Siempre le resto 1. ¿Cuánto es un medio menos 1? Bueno, pues si hacéis el mínimo múltiplo y esas cosas, o si lo veis rápido, si yo tengo medio y le quito 1, me queda menos un medio. Entonces me queda x elevado a menos un medio. ¿Qué significa un exponente negativo? Un exponente negativo significa que está en el denominador, ¿sí o no? Es decir, x elevado a menos un medio es lo mismo que, vamos a ponerlo así, vamos a ver, un medio por, y ahora x elevado a un medio es 1 partido de x elevado a un medio. Eso es lo que significaba el exponente negativo, que es x elevado a un medio, pero abajo, en el denominador, ¿vale? Y ahora ya por último sabemos que el 1 medio es lo mismo que la raíz cuadrada, entonces podemos expresarlo así. 1 medio por 1 partido de raíz cuadrada de x, o juntando las dos fracciones, 1 por 1 es 1, así, ¿vale? 1 partido de 2 raíz de x. Ahí es más largo, pero no tengo que aprender una fórmula nueva, solo tengo que usar las cosas que ya sabía. O simplemente lo podéis usar para justificar, para entender por qué esta fórmula, simplemente, ¿vale? Pero eso sí, cuando yo tengo la raíz de x, pues 1 partido de 2 raíz de x. ¿Por qué? Puedo entenderlo como que la raíz de x es x elevado a un medio y aplicar esta fórmula, simplemente aplicar esa fórmula, recordar que es un exponente fraccionario y una raíz, y recordar que un exponente negativo significa que está en el denominador. Con esas cosas que ya sabíamos a esta altura, pues puedo deducir cuál es la fórmula de la raíz de x, la derivada de la raíz de x. Última de la primera tanda de funciones básicas, la que vamos a ver es el logaritmo neperiano de x, ¿vale? El logaritmo neperiano es un logaritmo en base n, deberéis conocer ya a esta altura si estamos viendo derivadas de funciones, ¿vale? Y es muy sencillita, la derivada del logaritmo neperiano de x es 1 partido de x, así de simple, ¿vale? Si mi función f de x es logaritmo neperiano de x, cuando me digan calcula la derivada de eso, pues 1 partido de x, no tiene más historia, ¿vale? Con estas 4 funciones básicas, antes de complicarnos más, de ver muchas funciones más, que si trigonométricas, que si tal, lo que vamos a ir viendo es cómo se combinan entre ellas, porque claro, me diréis, bueno, y si mi función no es x al cuadrado, sino que es x al cuadrado más 2, o es 8x al cuadrado, o no tengo la raíz de x, sino que tengo la raíz de x al cuadrado más 3, en fin,
cómo se van complicando, ¿vale? Y se van combinando entre ellas las funciones. Por eso vamos a ver las derivadas de operaciones básicas con funciones. Si te ha gustado el vídeo, si te ha servido, dale a like, suscríbete al canal, compártelo con tus compañeros, pero sobre todo te recomiendo que entres a mi página web, todosobresaliente.com, donde encontrarás este y otros vídeos de matemáticas ordenados por categoría y podrás usar el buscador para encontrar exactamente el vídeo que necesites. Eso es todo, nada más, gracias por ver el vídeo, adiós.